mi nombre es Bárbara López Castillo, soy antropóloga, licenciada en antropología, estudié en la Universidad Austral de Chile entre los años 2011 y 2016. Soy en general del sur de Chile, nací en Temuco, pasé una buena temporada en Valdivia antes de ingresar a la Universidad Austral, porque ahí está, digamos, ubicada en esta ciudad. Y luego por trabajo ya a fines del 2016 o 17 retorné a Temuco, principalmente a trabajar en distintas comunas pequeñas de la región y actualmente trabajo en la Dirección de Planificación y Análisis Institucional de la Universidad Católica de Temuco. Como te contaba antes, yo, bueno, soy una antropóloga joven y no lo digo como una cualidad, sino que como una condición de situarse, digamos, en la posición que estoy respecto de la antropología en Chile, que era un poco el tema que queríamos abordar. Y por eso sitúo, digamos, el momento y el periodo de los años en los que yo me formé. En ese sentido, creo que hago reflejo, y este es un análisis mío personal y muy breve respecto de lo que ocurre hoy día con el Colegio de Antropólogos, que creo que había una necesidad de organizarse, que es algo que estaba ya pasando hace un rato y que estaba pasando en Chile entero, como estábamos quizás conversando en el preámbulo, ¿no? Y además de eso, también había una necesidad o una intención de mucha de gente joven de entrar y de estar en el colegio, que seguro no representa, estamos también en proceso de catastrar eso, pero seguro no representa la totalidad de personas que están ejerciendo la antropología en Chile hoy. Ya en Chile, no sé cómo es la legislación en otras partes, pero desde que existe la ley de asociaciones gremiales, que es de la época de la dictadura, colegiarse no es obligatorio, es voluntario. Por lo tanto, dependiendo del nivel de actividad y de movimiento que tengan los colegios y de requisitos, entre otras características que ellos van autodeterminando dentro de un marco legal, por supuesto, eso genera más o menos interés de los grupos de profesionales de participar o no. Entonces, en este contexto, creo que en particular en este contexto de pandemia se dio que hubo muchas ganas de organizarse. Yo me colegié, la verdad que hace muy poco también, me colegié recientemente, también con ese deseo como de participar y de contribuir a la articulación de la profesión a nivel nacional y en todos los territorios, con las facilidades que eso está dando hoy en día. Ya aparte por ahí un poco mi interés de incorporarme, y yo creo que pese a haberme colegiado hace poco tiempo, el haber conseguido una de las más altas mayorías de votaciones, y digo esto porque en realidad yo salí electa vicepresidenta, ya eso es importante mencionarlo, que al poco tiempo, por razones, digamos, de fuerza mayor, la presidenta electa renunció. Por lo tanto, yo era la que tenía la segunda mayoría de votaciones y me tocó asumir. Y creo que, bueno, ella también, persona joven, digamos, de una línea de antropología nueva, eh, y bien de antropología aplicada también, yo creo que había a lo mejor entre los colegiados, infiero yo, fue una inferencia mía, una necesidad de renovación, de ver otras figuras, de dar el pase quizás a otras personas no tan conocidas, no con tanta trayectoria, hacer una parte de la gestión organizacional más que nada, más que conducir basado en la legitimidad de una trayectoria o de mucho recorrido, en base al ímpetu nomás de participar y hacer cosas. Creo que va por ahí. Bueno, hace algunos días se cumplieron 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile y 47 años de lo que fue el golpe de Estado. Eh, ¿Cómo está la antropología hoy en Chile? ¿Qué miradas tienen hoy sobre aquellos periodos? ¿Existe alguna herencia aún todavía con cosas a limar y a erradicar? Bueno, lo que yo te puedo contar es basado en la experiencia de justamente lo que aludía yo, los colegas que tienen más trayectoria y lo que sabemos del ejercicio de las ciencias sociales en general hoy en día en Chile, más que de la antropología en específico, donde hay más o menos un marco común que está circunscrito a las academias u otros espacios de pensamiento respecto del levante de la memoria histórica de este tiempo presente, podríamos decir, o reciente, dado que este es un proceso, digamos, el post-dictadura, que nos ha costado mucho como sociedad y que ha sido lento.
y una de las banderas contingentes es la reconstrucción de esa memoria. Creo que todos los años, cada vez que conmemoramos estos dos sucesos que tú mencionas, conocemos nuevos relatos de nuevas experiencias de tortura, de muerte, de transformaciones sociales que se dieron en contextos violentos, no democráticos, impuestos por el régimen dictatorial. Y esa es la memoria que se está construyendo y yo creo que se está haciendo camino. Y ahí no está solo la antropología, sino que también la historia, la sociología y otras disciplinas de las ciencias sociales. Eso por una parte. Y lo otro que quizá cabe destacar es que al historizar, digamos, nuestro tiempo presente o la historia presente o lo más reciente que nos está aconteciendo como lo que se ha denominado como estallido o revuelta social a partir de octubre del 2019, tiene muchísimo correlato con los sucesos de la dictadura y creo que en eso hemos sido fuertes también en hacerlo visible, como te digo, no solo antropólogas y antropólogos, sino que también desde otros espacios de las ciencias sociales, respecto de que veníamos o se venía en las ciencias sociales hablando hace mucho rato, e incluso desde otros saberes también, de cómo el perpetuar el modelo impuesto en dictadura, el modelo social, neoliberal, con la estructura que tiene, produce desigualdades estructurales e injusticias sociales que son estructurales y que se empiezan a instalar a lo largo de las décadas y que en algún momento, no sabíamos quizá cuándo, pero que en algún momento era una estructura que iba a colapsar. Entonces hoy día hablar de la dictadura está muy presente en lo que hablamos sobre estos últimos años de crisis o estos últimos meses de protestas, porque sabemos, o en la antropología y las otras ciencias sociales hemos tratado de empujar la mirada siempre, porque es una mirada disciplinar, ¿cierto?, de la totalidad, de la complejidad, de lo multifactorial, de lo holístico, para comprender fenómenos, y estamos, yo creo que seguros de que lo que ocurre hoy es correlato de ese momento, no solo del golpe militar, sino que de los 17 años de dictadura, y que también se mantienen expresiones, sobre todo frente a la protesta social, que empezó en octubre, que son muy similares a la represión de la época más álgida de la dictadura. También en ese sentido yo creo que hay mucho rebrote, esto ya lo cuento más como de forma personal, por la gente con la que comparto, que me desenvuelvo, hay mucho rebrote del trauma histórico que significó esa etapa. Muchas personas que están vivas para contarlo y que vivieron y estuvieron en las protestas de la dictadura o sufrieron allanamiento u otro tipo de cosas, ven en estos nuevos sucesos, en estas protestas legítimas, pero con mucha represión policial, un reflejo muy similar a lo que les ocurrió hace esos 40 y tantos años, y lo que produce, reabre en el fondo una herida que está muy, muy abierta, muy, muy vigente. Hace un ratito mencionabas la antropología aplicada. ¿Qué visión hay en Chile sobre la antropología aplicada? Por ejemplo, en Argentina y en otros países, pero principalmente en Argentina, que es donde yo estudié, existe hay como una mirada, no de todo el mundo, en algunos casos está superada, pero existe aún una mirada en la cual la antropología aplicada es una antropología intervencionista, al servicio de instituciones del Estado o de empresas privadas, y habría otra antropología, y además carente de fundamento teórico y de argumentación científica de alguna manera. Y por otro lado estaría una antropología académica más investigativa y más analítica. ¿Qué es lo que sucede en Chile con respecto a ese tema? Bueno, primero igual me siento como un poco responsable al hablar de la totalidad de la antropología en Chile. Creo que es un mundo que es complejo e inabarcable, como te decía, que tenemos por ahí también un objetivo como colegio, quizás a mediano o más largo plazo de este directorio recién electo, de catastrarnos un poco y de saber en qué estamos, porque de verdad que estamos en una diversidad de territorios, trabajando para una diversidad de instituciones, con múltiples enfoques, etcétera. Entonces es complejo hablar quizás de la antropología en Chile como un constructo macizo, tan sólido, tan unificado. Pero sí, al menos desde mi visión y mi experiencia, yo no sé si estaría, en atención al ejemplo que me estás dando, tan divididos estos dos espacios.
entre antropología aplicada y otra que es más investigativa o académica. Más bien, a la luz de este neoliberalismo impuesto en dictadura, creo que hay siempre un esfuerzo constante de vincular y conectar ambos mundos, ya academia con antropología aplicada. Yo tuve materias de antropología aplicada en la escuela de la Universidad Austral y sé que hay varias escuelas que también la tienen. Por lo tanto, igual es algo incorporado a la academia y en la academia hay muchos de los que hoy día son mis colegas y en ese entonces eran mis docentes, vinculados a ese tipo de experiencias, que trabajaron o se formaron o continuaron su formación a partir de experiencias súper aplicadas y no necesariamente vinculadas a la academia. Y con harto que contar también en la sala de clase respecto de aquello. Más bien, creo que dónde está el punto de corte o en dónde choca esta intención permanente de vincular la academia y la antropología aplicada es más bien en la estructura social que tenemos y en la incapacidad que hay de hacer correlato de la investigación comprometida en otras instituciones, en trabajar para el mismo Estado, el gobierno. Sabemos que la estructura acá no es igual como ocurre en Argentina. Desde mi visión también, con todos los traspiés que pueden haber, están mucho más validadas las ciencias sociales y la antropología en específico. Acá es muy difícil y por ende el campo laboral también, que es algo de lo que hablamos constantemente, el campo laboral de la antropología en Chile es súper acotado o es muy precario, porque se basa en proyectos muy específicos, en pequeños fondos concursables, en pequeños aportes de organismos internacionales que cada vez son menos, y en las instituciones del Estado, la verdad que terminamos haciendo un poco de todo, no está muy claro el perfil del antropólogo o la antropóloga, qué realmente hace o en qué aporta. Hay algunos espacios en donde está más institucionalizado, pero finalmente terminamos jugando a lo que nosotros le decimos al maestro chasquilla un poco de las ciencias sociales y también por nuestra misma formación, yo creo, metodológica, estamos muy dispuestas a hacer de todo también. Y en ese sentido, hay gente, por eso te decía, que jugando en canchas súper diferentes. No sé, desconozco si hay discusiones como las que tú señalabas de desprestigio de la antropología aplicada por falta de, digamos, de rigor más cientificista. Entiendo que no, que la intención siempre ha sido vincular ambos mundos y que quizás en donde nos entrampamos es más en una estructura que nos impide hacerlo. ¿Cuál es qué podrías describirnos sobre las actividades del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile? Los espacios donde intervienen, los espacios donde actúan. Bueno, de eso yo tenía un poco de conocimiento hace algunos años atrás, pero como te decía, yo me colegié también hace poco. Entonces lo que más conozco, lo que más te puedo hablar es lo que llevamos haciendo en estos cortos 2 meses y en lo que pretendemos hacer para adelante. Lo que es tradicional y es una institución del colegio es el Congreso Chileno de Antropología. Eso sí se levanta desde, me parece que el año 85, 84, 85, con algunas intermitencias por fuerza mayor, digamos, entre medio, pero es algo que en estos momentos creo que se está haciendo bianual. A cada directorio que dura 2 años le toca al menos organizar un congreso, y esa es la gran oportunidad o el gran espacio donde se juntan académicos y no académicos, digamos, de todo el país en un lugar, digamos, o una universidad que se escoge para compartir y socializar trabajo y poder, digamos, refrescar conocimiento, reflexionar, hacer redes, entre otras, todo lo que significa, digamos, esas instancias como los congresos. Eso es una cosa que es transversal y, bueno, ahora también estamos en un proceso de rescate histórico de distintas acciones, que es un poco lo que tú habías podido ver en el video de los colegas que estaban hablando de cómo afectó a las ciencias sociales la dictadura, y ellos contaban distintas vicisitudes, traspiés, iniciativas que son muy sorprendentes también porque lograron levantarlas en un periodo muy difícil. El colegio se funda el año 84, a 10 años, 11 años de la dictadura, más o menos cuando ya empiezan las protestas fuertes en Chile, por el descontento con el régimen y por crisis económica y otras cosas. Y lograron o contaban por ahí, se han contado distintas anécdotas como que se logró generar un curso de antropología abierto a la comunidad
el periodo en que era muy difícil organizarse. Hoy día nosotros mandamos un enlace y estamos 20 o 100 o 200 personas en Zoom con mucha facilidad. También tiene una complejidad y también requiere de un esfuerzo, pero sin duda que es destacable otras pequeñas iniciativas que a lo mejor, por también el tiempo en que se desarrollaron, eran difíciles de difundir. No había espacio en las comunicaciones, había un cerco comunicacional respecto de esas instancias y así una serie de cosas. Pero para ahora, de momento, yo creo que a los que estamos vigentes en el directorio nos facilita el organizar foros, seminarios, cursos y otros conversatorios, otras instancias, nos lo facilitan estas herramientas que se popularizaron ahora con el contexto global de pandemia. Pero creo, sin duda, y esto es como una primicia porque es algo que tenemos que conversar con el directorio, que en algún momento las cosas van a volver o van a tener un mayor grado de presencialidad y para eso lo que queremos fortalecer, o que a mí me parece más pertinente, es fortalecer los capítulos regionales, que son las sedes finalmente por región digamos político-administrativa del país, para que los antropólogos se puedan organizar cada quien en sus territorios, digamos, en una cercanía territorial, porque creo que vamos a tornar a una modalidad mixta, quizás de hacer actividades, pero es complejo. Luego es muy probable que no toda la gente va a estar frente a la pantalla todo el día, entonces los capítulos regionales yo creo que van a poder darle fuerza al colegio en cada territorio. Eso es una cosa. Y lo otro, bueno, también participamos en la Asociación Latinoamericana de Antropología, eso también es desde hace mucho tiempo, es una relación sostenida con esa articulación, muy virtuosa por lo demás, con distintos países. También hay una relación con el World Council, no recuerdo el resto de la sigla, pero nosotros estamos recién asumiendo, entonces tenemos que también retomar ese vínculo. Y a nivel nacional existe una federación de colegios profesionales de Chile también, de la cual participamos, y esa participación también viene de antes de este nuevo directorio. Más allá de que el directorio nuevo está generando el podcast que está en la página web, en donde se están rescatando a muchas figuras súper memorables y destacables de la antropología que se merecen, digamos, un espacio que quizá no ha sido tan reconocido o tan popularizado. Yo al menos me acuso de que no tuve ningún contenido de formación de historia de la antropología en Chile en mi formación del pregrado, entonces es un espacio importante, creo que también es bien confortable en el sentido de que nos reidentifica con la profesión, nos hace situarnos mejor en qué es lo que estamos haciendo hoy día y por qué, de dónde venimos, es súper necesario. Ese es un punto fuerte, el tema de radio, y bueno, se han generado distintos contenidos y por ahora se está alimentando bastante ahí el canal de YouTube, que es donde está la última entrevista a estos tres colegas respecto de la memoria de la dictadura y que además ya va a empezar a tener las sesiones grabadas de un curso que se llama Pueblos Indígenas y Estado-Nación en Chile, que tuvo su primera sesión el día martes. Es un curso abierto a la comunidad que lo puedes ver por el Facebook Live y después lo puedes ver de forma diferida en YouTube. Es un curso semanal, todos los martes, empezó ahora este 22 de septiembre y termina el 15 de diciembre, y tiene por finalidad poder abordar la tensión entre Estado, pueblos indígenas, racismo, colonialismo y contingencia, sobre todo en Chile, porque por ahí, por principios de agosto, y agosto en general, el mes de agosto en general, estuvimos bien acontecidos y bien complicados bueno, esto es una tensión permanente en Chile, pero con una cierta algidez de lo mal llamado conflicto mapuche. Por ahí un colega dijo que el conflicto no es mapuche, los que tenemos conflictos somos los chilenos. ¿Ya? Ellos no son los autores del conflicto, el autor es el Estado-Nación, entonces es un mal llamado conflicto mapuche, los mapuches no tienen ningún problema, digamos, o no son los autores del conflicto como tal. Pero frente a eso, porque habían unas tomas de municipios acá sostenidas por comuneros, hubo desalojos violentos, ya de grupos que fueron con mucha violencia, y ellos tenían tomas, si bien eran tomas de edificios públicos, eran tomas pacíficas, sin ningún tipo de alteración, digamos, del orden, más que el cortar ahí el funcionamiento de los municipios. Y estas personas llegaron, hordas de civiles, no se sabe muy bien
si organizadas por quién y qué grupos, pero hay mucha especulación sobre eso, a desalojar violentamente a la gente. Entonces, frente a esos hechos de racismo fue que decidimos generar varias acciones y ahí se generaron grupos de trabajo y uno de los grupos de trabajo levantó este curso que está hecho por una articulación de las distintas escuelas, centros de estudio, departamentos de antropología de las distintas universidades chilenas. Entonces, por así decirlo, al menos un profe de cada escuela va a tener una participación con un pequeño módulo, porque en todas las escuelas se trabaja el tema indígena de alguna manera, y los temas de diversidad cultural, y otro que es un transversal, un axiomático de nosotros de la antropología, sin duda. Eso como un poquito, yo creo que estoy contando un tercio de lo que tenemos pensado hacer y lo que estamos haciendo, pero más o menos así. Y en relación a eso, a lo que es las luchas, hace poquito tiempo el colegio emitió un comunicado sobre la cuestión vinculada con la lucha mapuche, y vinculado con lo que me estás diciendo, te pregunto, ¿cuáles son los vínculos, si es que los hay, con organizaciones militantes, con organizaciones en lucha de Chile, y bueno, y especialmente con la comunidad mapuche, ¿no? Quiero preguntar en realidad si el colegio tiene alguna vinculación con organizaciones, de qué manera acompaña. Sí, bueno, yo diría que más bien esas acciones guardan relación con acciones específicas de colegas que están insertos por otras vías en ello, Ujú. pero que sí están tributando con eso a las acciones del colegio. La misma declaración que hubo está basada y a ella contribuyeron distintos peritajes antropológicos de colegas que trabajan y están en este ruedo hace mucho rato, explicando, digamos, las causas de, por ejemplo, por qué el machi necesita ir al rehue, qué es lo que está pasando con la salud de los pueblos originarios en este momento en Chile. Eh, Hay distintos factores ahí, pero así como colegio y vínculo con organizaciones, yo diría que hay iniciativas individuales que más bien se han canalizado a través del colegio. De hecho, en la directiva anterior, la saliente, digamos, de la que yo vengo entrando, me parece que el primer presidente mapuche, que es el Lamin Rosamel Millamán, que también reside coincidentemente en el territorio acá de Padre de las Casas, que es ciudad, digamos, conurbada de Temuco, que es donde vivo yo. Es segunda vez, digamos, que la presidencia del colegio está en este territorio. Y eso también es bien curioso, y Rosamel fue el primer presidente mapuche, si mal no recuerdo. Entonces, hay antropólogos mapuche, hay antropólogos no mapuche vinculados al mundo mapuche, trabajando en ello, y que se intersectan hoy día y se articulan en este estilo de trabajo de este directorio que es bien descentralizado, que más bien hemos intencionado el trabajo a través de comisiones para que puedan ir articulando y levantando trabajo, pero hoy día no te podría decir cómo tenemos exactamente una relación con, o tan vinculada con, a nivel colegio, como directorio, como totalidad del colegio, o con alguna agrupación o algo de ese estilo. ¿Cuál es tu visión desde lo personal sobre la antropología y la transformación? ¿Cuál crees que son las posibilidades, los límites que la antropología tiene en materia de transformación social o aportes para contribuir a ese proceso? Creo que es un poco como ya hemos ido conversando, como ya he ido sugiriendo, que la antropología no es una, sino que hay diversos enfoques y miradas, pero sin duda que todos contribuyen a, a disputar, ¿cierto? La convivencia armónica entre distintos, que es algo que está también dentro de, o a la base de nuestro axioma. Sin embargo, como te decía antes, creo que no estamos súper entrampados respecto del orden social que tenemos y de la estructura, lo que no impide que en momentos de crisis o de catarsis como los que estamos pasando en Chile en estos momentos, cuando la discusión se empieza a complejizar, cuando la gente se empieza a preguntar cosas, cuando nos damos cuenta de que la mirada economicista no lo explicó todo, o que la ingeniería de procesos no se precavió de ciertos elementos, creo que a las personas, al sentido común, le empiezan a hacer sentido nuestras reflexiones y las empieza a buscar. Es lamentable que sea cuando fallan otras estructuras, que esto se produce más fuertemente,
pero creo que en eso también hay reflejo cuando, por ejemplo, te contaba de este curso abierto en que había pero interés muy masivo de cursar, porque la gente respecto del mal llamado conflicto mapuche ve una cuña en las noticias que es muy breve, muy acotada del suceso del momento, y no hay nadie, o hay muy poco, en los medios masivos de comunicación, de personas que puedan explicar el tema, que lo puedan conversar, que lo puedan problematizar. Entonces, al haber y al generarse estos otros espacios, ayudado por las tecnologías de la información que tenemos hoy en día, la gente los busca porque quiere entender las cosas de otra manera, porque quiere comprender. Entonces, sin duda que el aporte de la antropología es a veces un poco complejo porque contribuye a problematizar y desde algunas miradas, sobre todo así muy mecanicistas, muy lineales, de progreso lineal y de un carácter más bien de un corte más neoliberal, les genera conflicto. Problematizar es complejizar, es eso de la diversidad, mejor seamos todos iguales, es más fácil, ¿no? Pero al problematizar y al complejizar, yo creo que se mejoran y se ajustan sin duda las preguntas con las cuales nos enfrentamos a la sociedad y podemos contribuir a ofrecer mejores respuestas, más pertinentes, y por ahí está el aporte. Entonces creo que la gran disputa que estamos haciendo hoy, más que el entrar en las instituciones, que sí, estamos súper en la defensa de los derechos humanos y tratando de vincularnos con organizaciones que están en esa línea, e interpelando constantemente a la política y a las estructuras desde esa mirada, desde una vigilancia, digamos, del respeto a los derechos humanos, creo que una parte importante que estamos disputando con el hacer de hoy es disputar el sentido común, que es más complejo, es decir, compartir nuestras reflexiones y nuestra mirada con un grupo diverso de personas que se pregunta por qué y cómo las cosas, qué y cómo pasa con la sociedad, por qué y cómo ocurren cosas. Entonces, cada acción que estamos haciendo de visibilizar la antropología y a los y las antropólogos da posicionamiento público a la disciplina, a la ciencia, pero también contribuye a mejorar el debate, a introducir ideas que constantemente los antropólogos venimos por décadas conversando entre nosotros, pero que ya es hora de que empiecen a acercar en la forma en que convivimos en el día a día. No sé si eso responde, digamos, a tu pregunta, porque creo que disputar a nivel estructural es más complejo, entrar en el poder, y tenemos mejor entrada hoy en día con el sentido común, con las bases. Claro, sí, no, la pregunta es básicamente bueno, era como amplia, como para tener tu mirada en realidad sobre cuál era tu visión, digamos, sobre esto, antropología y posibilidades, límites, claro, de intervenir en procesos de transformación, de lucha y demás, como lo acabas de describir. Y en un momento hablaste de la mirada economicista también. ¿Cómo es estudiar en Chile? El acceso a la universidad, la vida universitaria. Bueno, es caro, principalmente, es muy caro y está, todo lo que ocurre, digamos, en el proceso formativo está permeado por la lógica de mercado. Pero no es lo único, ¿eh? No es solo la educación, es todo. Los chilenos tenemos, y esto no es motivo, no lo cuento como un motivo de orgullo, yo creo que nadie lo hace, pero esa tendencia ya por inercia, por una forma de vida instalada, que yo creo que a muchos no nos gusta, pero que así es, de pensar en cuánto hay que pagar, por lo que sea, cuánto vale todo. Me hiciste acordar con la pregunta cuando yo estudiaba, yo trabajé también como promotora de difusión de carreras, que era como este equipo, también remunerado, ¿cierto? Porque había una necesidad económica, eh, que conversa o que se dirige principalmente a posibles estudiantes, principalmente estudiantes de cuarto medio, de liceos de enseñanza secundaria de acá de Chile, que están interesados en buscar, digamos, qué van a estudiar una vez saliendo de esa etapa. Y en esa línea nosotros a veces les contábamos, dependiendo del grupo, qué posibilidades tenían en la universidad de costearse sus estudios, acceso a becas y otro tipo de cosas. Y cuando contábamos a veces que uno podía tomar esto como los ramos electivos, los facultativos, los electivos, que son como para completar tu malla curricular un poco más como a tu gusto, era una pregunta muy común si eso tenía costo adicional, cuánto costaba hacer el curso de inglés aparte, oye, ¿y eso es gratis? Y los chicos no lo podían creer. Entonces ahí tú ves que personas que nacieron hace 20 años atrás, en los 2000, por ejemplo, ya tienen súper inserto que cada cosa a la que tú accedes implica un intercambio. Para este mismo curso abierto que estábamos ofreciendo también nos llegaron consultas sobre el costo.
tenemos esa dinámica o esa lógica del pagar. Entonces se normalizó en Chile por décadas que para entrar a la universidad había que endeudarse y la forma en que la gente entraba a la universidad era pidiendo crédito. Y esos créditos a muchos los persiguen hasta el día de hoy, con altos intereses. Eso ha ido mejorando, sí. La forma, por ejemplo, en que yo accedí a la educación superior versus la forma en que accedió mi hermana mayor, que es 6 años mayor que yo, sin duda que fue mejor. Yo estoy menos endeudada que ella, pero no quita que no estoy endeudada, ¿me entiendes? Claro. Con sumas que no son alcanzables para ningún sueldo promedio, o sea, al final es una deuda que te acompaña durante toda la vida. Ha habido testimonios incluso de suicidios por deuda universitaria, ¿cachai? Entonces eso ya es Hay un correlato muy terrible entre nuestra estructura económica y nuestra salud mental, porque al no haber una sociedad que garantice derechos básicos, tú te levantas todas las mañanas a disputar tus derechos, a comprarlos, finalmente, a trabajar para comprar tu educación, para comprar tu salud, para comprar tu vivienda, porque tampoco es un derecho constitucional, para comprarlo todo. Entonces todo es mercancía. No sé si tú has venido a Chile, esto yo lo hablo siempre con argentinos, el baño vale 100 pesos, vale 300 pesos, vale 200 pesos. Y los argentinos me cuentan así, pero impactados, no pueden cobrar por el baño. ¿Cómo cobran por el baño? Pero así es, todo está mercantilizado. Es muy perverso. No importa que esté mercantilizado, no sé, otro tipo de cosas, pero cuando la salud, la educación, la vida está mercantilizada, es grave, sin duda que sí. ¿Y te genera alguna expectativa la virtualidad en términos de poder superar esa mercantilización de la que hablas? Por ejemplo, estabas diciendo que organizan el curso virtual y que bueno, la gente no puede creer que sea un curso abierto, gratuito y preguntan cuánto hay que pagar. Digo, esta modalidad de lo virtual y esta virtualización ahora de casi todo, ¿te genera alguna expectativa para poder superar eso de tener que pagar por todo? Sí, hasta una cierta parte sí, yo creo que ha abierto las posibilidades de acceso a la tecnología y a la información. Hoy día cualquiera de nosotros, así como estamos hoy día conversando, podemos salir y estar publicados en internet y quien quiera nos puede ver y quien no pasará de largo. Entonces hay un pool de contenido que uno puede buscar y seleccionar. Hay mucha gente que hoy día aprende cosas por YouTube. Eso sin duda que sí, pero también es para quien puede acceder, porque sobre todo con estos tiempos se ha visto, yo que vivo en la Araucanía, que es una región con un alto porcentaje de ruralidad y muy pobre, se han visto casos emblemáticos como la niña que se subió al techo porque en su casa no tenía internet y el internet le pesca arriba en el techo para poder estar en clase, que es una niña acá en San Ramón, que es una población que queda hacia el río, acá en Temuco, muy antigua, muy tradicional. Entonces, quien puede conectarse a internet también logra tener este acceso y los que no están quedando fuera y esa gente no es poca. Entonces también, si vamos a estar en la virtualidad y la virtualidad no va a ser garantizada para todos y todas, va a ocurrir lo mismo que ocurre con todo lo demás. Accede a un grupo pequeño y los demás van quedando rezagados y se van quedando atrás. Entonces sí tengo un poco de esperanza, pero no me olvido, creo que no hay que perder de vista que hay un grupo que se te está quedando fuera, que hay analfabetos digitales, que los adultos mayores están totalmente fuera de esto, entre otras, digamos, condiciones. En relación al proceso constituyente en Chile, no sé en qué situación está hoy el tema, ¿cuáles son las conversaciones, cuáles son las posiciones más o menos ahí dentro del colegio? Ya, mira, para orientarte un poco, estamos a un mes del plebiscito de entrada, digamos, que es decidir si aprobamos o rechazamos la idea de una nueva constitución y el mecanismo por el cual se va a hacer, si es que es una convención mixta, que se llama, que es un mecanismo donde la mitad serían parlamentarios, congresistas, digamos, ya electos, que ya están en el ejercicio de los cargos, y otra mitad de representantes electos por elección popular. Pero también acompañados, digamos, o patrocinados de alguna manera por partidos políticos. Está todavía esa sombra, digamos, de lo institucional en esa parte. No es que cualquiera de nosotros como hijos de vecinos se postule y pueda ser un constituyente.
Pero esa es una manera, la convención mixta. Y la que se llama convención constitucional es que la totalidad de las personas que conformen el trabajo de redacción de la nueva constitución sean electas en una elección específica para ello. Ya estamos a un mes, o sea, estamos a un mes de eso porque eso es el 25 de octubre, esto se retrasó por la pandemia porque era para el 26 de abril. Y en el colegio, como directorio, por decisión unánime, tomamos la posición por el apruebo nueva constitución, que hasta donde se ve es la opción mayoritaria porque guarda relación con las muchas demandas que tuvo la gente en la calle a partir del 18 de octubre del año pasado, donde hubo marchas masivas de millones de personas en montones de partes, además de otro tipo, digamos, de protestas y una serie de manifestaciones. Entonces, eso es muy mayoritario. El directorio, como te decía, tiene esta posición unánime. Esa posición fue comunicada en una asamblea general hace más o menos un mes también. Y por fortuna parece que los antropólogos tenemos el consenso, digamos, en ello, entendiendo toda esta mirada común respecto de que la constitución vigente viene de la dictadura, no fue realizada en un proceso democrático, etc. Creo que los únicos bemoles que podríamos tener, pero que no están quizás expresados en los colegiados, digamos, es con aquellas personas que desde la antropología piensan con una mirada más radical y finalmente creen que, bueno, el voto fuera a cambiar realmente algo no sería legal o no sería parte de la institucionalidad. Ya, y en el fondo esto es una rearticulación nada más del poder y de las élites, pero que no constituye mayores transformaciones. Intuyo que existe, digamos, ese posicionamiento, pero al menos a nivel del colegio tenemos un relato unificado más o menos. Siempre hay discusiones un poco más, más específicas, yo creo, de la forma, de las estrategias, etcétera, pero estamos en la línea del apruebo. Bueno, y finalmente, como que no te pregunté, y como en realidad el público es de diferentes países y cada uno habrá hecho sus distintas lecturas y la información habrá llegado de diferentes formas, ¿por qué fue, cuáles fueron los motivos, las razones, las consignas que se esgrimían en la calle el año pasado en las protestas en Chile? Si bien imagino que son muchas, pero ¿cuáles fueron las razones cómo lo podés simplificar? Se puede entender de forma más, como un todo, digamos, orgánico, en la medida que hay un descontento generalizado, ¿sí? De una sociedad donde el mercado está por sobre los derechos y sobre el bienestar básico. Ya hay ciertos conceptos, sería interesante quizás hacer un análisis de este tipo, seguro hay gente que lo ha hecho, de cuáles eran las consignas o conceptos que surgían más. Entre esos, por ejemplo, está el concepto de dignidad. A la Plaza Italia, que es el epicentro de las protestas, o Plaza Baquedano, que es el epicentro de las protestas en Santiago, se le ha renombrado como Plaza Dignidad, sin mediar ningún, digamos, decreto de por medio. Es un nombre ciudadano, un nombre de la calle. La gente le dice Plaza Dignidad hoy día. Y ese concepto está a la base de lo que te comentaba, el hecho de que los derechos estén por debajo del mercado, y se juntan una serie de consignas respecto de algunos ejes que son estructurales o pilares, digamos, del modelo neoliberal. El hecho de las bajas pensiones de los adultos mayores, que eso hace un tiempo que está, hay un movimiento de no más AFP desde el 2016 más o menos, con marchas pero muy masivas y muy pacíficas en todo Chile, que no han conseguido finalmente ningún efecto, porque la AFP resulta ser uno de los negocios más rentables, digamos, de esta etapa del país. Ya se está jubilando la gente que ha estado la mayor parte de su vida laboral con este sistema y se está viendo que las cosas no eran como se prometieron. Hay por ahí Las AFP son un sistema de las administración privada de fondos, de jubilaciones. aseguradoras de fondos de pensiones, así es. Aseguradora de fondos de pensiones. Privada que transa, digamos, tus fondos en el mercado, digamos, en la bolsa, y por ahí van sacando activos. Y eso está súper cuestionado porque en realidad no resiste mucho análisis. Creo que incluso entre los sectores más obtusos o más conservadores o más reacios al cambio hay mucho consenso de que no pueden abandonar a las personas que dedicaron su vida laboral al país a su suerte o a esas pensiones miserables, sabiendo que es una situación de vulnerabilidad, donde la salud está mucho más vulnerable. Hay una serie de cosas que en el fondo hablan de avanzar hacia un sistema de mayor protección social y un reparto más solidario en
en ese sentido. Y hay experiencias también previas de cómo se jubilaba la gente y era diferente. Ahora van a haber otros que te van a decir que, bueno, en ese tiempo éramos menos trabajadores o la gente jubilaba, no sé, a qué edad. Pero fuera de eso, las pensiones son una de las cosas más cuestionadas. El acceso a la salud, el acceso a la educación, que tiene un largo, digamos, antecedente del movimiento estudiantil, y bueno, la vivienda, son cosas básicas, en realidad tiene que ver con un cansancio, un descontento generalizado de que por todo hay que pagar, como que nos dimos cuenta de que ya no más. Ahora, igual hay algunos aspectos, y esto que es un análisis más antropológico, aspectos más simbólicos, que yo creo que fueron exacerbados en los últimos meses por el gobierno que tenemos de turno, porque si bien esto es transversal a un modelo que se ha instalado por décadas y que no es atribuible a un gobierno en específico, hubo particulares, y todavía los hay, dichos de este gobierno que es bastante conservador y que proviene de una élite súper desconectada de la realidad del chileno común y corriente, que fueron súper agresivos para la gente. Por ejemplo, cuando subió el metro y empezaron los estudiantes a saltar los torniquetes, poco tiempo antes se dio esta posibilidad de que iba a haber un boleto de metro un poco más barato si era uno iba un poco más temprano que la hora punta. Entonces, no sé si fue el ministro de Transporte, Economía o alguien, pero dijo, bueno, ahí tienen la posibilidad, si quieren pagar menos, levántense más temprano. Y la gente en Santiago ya se levanta a las 5 de la mañana para viajar 3 horas a su trabajo, que queda en otra comuna, entonces es muy violento para la gente porque ya les enrostra una serie de cosas. O cuando hubo una inflación de muchos productos, porque aquí no se regula ningún precio de canasta básica, nada. También una persona de un ministerio dice, bueno, pero las flores bajaron, así que los que son románticos pueden aprovechar. Entonces hay una serie de violencias mediáticas. El ministro que dijo, bueno, pero si la mayoría de los chilenos tiene una o dos propiedades, un departamentito en la playa y la casa en la ciudad. Entonces, una y otra vez fueron golpes mediáticos. Ahora hace poco también se pegó otro ministro de que el sueldo mínimo para una persona igual alcanzaba para vivir. Respecto a las discusiones de subir el sueldo mínimo, que siempre son muy, muy intensas. Entonces, esas cosas terminaron de enroscarle a la gente que ya era demasiado. No resiste análisis, ¿me entiendes? Todo lo demás a lo mejor son violencias solapadas, más simbólicas, más suaves, cuando te vas a comprar un bono para atenderte en la salud y resulta que subió y sube 100 pesos todos los meses. Un robo hormiga, ¿cierto? Una cosa así como pequeña, como suave. Pero hubo ciertos golpes, yo creo, desde la opinión pública, en donde esta gente del gobierno, desconectada totalmente de la realidad del chileno común, agrede con esos dichos a las personas que día a día están buscando el sustento para vivir, que sobreviven, que no viven, porque es verdad que el sueldo mínimo no alcanza, y donde todo sube todo el tiempo. Entonces, por ahí, seguramente si buscas así como fotos del estallido, de carteles del estallido social 2019, hay un cartel muy chileno que dice así como, son tantas weas que no sé qué poner. ¿Cuál es mi causa en mi cartel? Todas, porque ya es demasiado. Claro. ¿Y cómo lo ves a un plazo mediano, corto, mediano plazo, las posibilidades de modificaciones de este tipo de normas de vida? ¿Crees que estas manifestaciones han dejado algún resultado que pueda rescatarse? Sí, yo creo, y algo que pasó mucho, sobre todo en las primeras semanas de estas protestas más fuertes, fue que la gente volvió a hablar de política. Eso a mí me parece súper valorable, independiente de las opiniones, ¿ah? Porque hay gente que es muy conservadora. Aquí por mi casa pasa todos los fines de semana la caravana del rechazo, diciendo unas cosas por el megáfono que hablan de donde hay bastante ignorancia, digamos, en lo que dicen, pero más allá de eso la gente está opinando, y eso es algo que en Chile estaba muy instaurado, que era un conflicto, que opinar de política, no, ¿para qué? Si yo tengo que trabajar igual todos los días, una apolitización que finalmente es bien servir a los intereses capitalistas neoliberales, que era muy grave. Entonces, pasar por la calle y escuchar que cualquier persona que se estaba encontrando en la calle estaba hablando con el otro de lo que estaba pasando, yo creo que ya es significativo. Es un empuje hacia esa parte de nosotros que habíamos negado, porque fue con represión y fue con violencia, digamos, de opinar, de tener opinión, de conversar de la contingencia, de que lo que importa no es solo mi vida individual, sino que la vida colectiva.
Ese creo que es un gran paso y que deberíamos continuar en eso. Por eso yo soy muy favorable, pese a que tengo una postura súper clara respecto de lo que quiero para el plebiscito, a que exista la manifestación del otro lado o de los lados que hayan. Porque no quiero que la gente se quede o que construyamos sobre la base de que la política es que se impone uno sobre el otro haciendo callar al otro, sino que a través de un diálogo, de una conversación y de una disputa de poder. Entonces mis expectativas con el plebiscito es que no va a resolver todo, la nueva constitución eventualmente tampoco va a resolver todo, porque estas cosas son de largo aliento, son procesos, pero sí que van a contribuir a que al menos las fuerzas varias o las dos que tenemos en Chile, digamos, y el poder económico y todos los poderes que ahí están jugando, se pongan de acuerdo y lleguen a un consenso y a un justo medio, y estén presionados por la calle, porque eso también es muy importante. Si nosotros, los comunes y corrientes, soltamos la calle, las transformaciones no van a ocurrir. Lamentablemente, cuando se les toca el bolsillo a los empresarios, cuando hay daño a la propiedad privada, eso duele a los poderosos. Yo sé que es terrible, yo sé que hay gente que no lo entiende porque al otro día tiene que salir a tomar la micro y su paradero está roto y se está mojando. Es muy concreto. Pero es en esos espacios en donde duele al poder. Entonces, si nosotros ahora en medio de esta crisis se nos permitió retirar un 10% de los fondos que teníamos en las aseguradoras de pensiones de las que hablábamos hace un rato, fue, yo creo que en gran parte gracias al temor que tenía la clase política de que hubiera otra revuelta como de esa magnitud, frente al hambre, frente al desempleo en la pandemia, frente a ninguna solución que llegaba para todos por igual desde el gobierno, había yo creo que mucho temor de eso. Y eso es gracias a lo que la gente mostró en la calle. Entonces Lo ahí hay que, unos componentes importantes. lo que uno percibía era que uno, por lo menos a la distancia, vos me corregirás o no, de que no había una dirección, digamos, que comandara, que condujera las movilizaciones o que hubiera un organismo que pudiera, una dirección que pudiera capitalizar en modo, sí, en términos de la vieja vanguardia, ¿no? Y por otro lado, también preguntarte si específicamente sí hay una franja etaria mayoritaria que domina la situación así de movilizaciones. Yo no estoy tan segura, creo que no, que es bastante transversal. ¿Ya? Puede que las formas de expresión de la protesta o de la manifestación sean distintas generacionalmente. En general, las nuevas generaciones tienen menos temor porque probablemente carecen del trauma histórico que tienen nuestros mayores respecto de la dictadura. Creo que eso influye mucho. Que los muchachos y las muchachas hayan saltado con soltura ahí los torniquetes en el metro tiene harto que ver con esa falta de miedo y se enfrentan a los carabineros, les interpelan, les hablan y probablemente haya personas que aunque estén muy de acuerdo con su causa, nunca lo harían por temor. Pero sí, yo creo que es bastante transversal. Y bueno, esto de que no hay una cabeza, yo siempre se lo atribuyo, no creo que sea la única causa que lo explique, pero creo que se lo atribuyo al movimiento feminista. Siempre le devuelvo la pelota en ese sentido porque creo que desde el Ni Una Menos y otras cosas que agarraron muy fuerte hace unos años atrás, se propuso otra forma de organización que es muy colectivista, que no necesita necesariamente cabeza, vocero. Sí, vocerías puede ser, pero rotativas, las mujeres en general también, si hablamos del movimiento feminista. ¿Quién es la mujer? No, son muchas, son todas, a veces es una, a veces es otra, todas es una mirada un poco más horizontal de la organización. Entonces, claro, eso seguramente confundía la política tradicional, como, bueno, tráiganme al dirigente para conversar con él. No hay. Claro. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron los partidos políticos que ponerse de acuerdo para proponer esta hoja de ruta para una nueva constitución. Y con eso apaciguaron un poco lo que estaba pasando, porque se sabe que tampoco eso viene a resolver todo. Así que creo que por ahí viene esa mirada nueva, esa forma distinta de organización, que es más horizontal, que es más comunitaria, es más colectivista y está menos enclavada en figuras, en mesías, no existe. Bueno, te agradezco mucho la entrevista. No sé si quedó algo así que no te haya preguntado, algo pendiente, algo que quieras decir sobre el colegio.
Sí, bueno, quizás profundizar en eso y conectándolo, digamos, con la forma de participación política que está habiendo en Chile hoy en día, a través de esa horizontalidad y de esa estructura, por ejemplo, de los cabildos que se dieron mucho al principio de las protestas. Creo que hemos ido haciendo de a poco, como te digo, llevamos poco tiempo, pero haciendo correlato en este directorio de esa forma de organizarse. Nos los ha permitido las plataformas virtuales y vamos a buscar seguro las maneras de que eso pueda ser presencial también el día de mañana, pero eh, no es una forma de dirigencia, o yo no tengo como presidenta esa forma de dirigencia de siempre ser yo la cara visible o siempre ser la única que habla o la única que representa. Por estatutos me corresponde, por supuesto, y hay roles que permiten ordenar un poco la cosa, pero más bien el rol que tengo yo y el que tenemos la mayoría de los colegas que estamos participando activamente es el de generar los espacios, ya abrir espacios de encuentro, convocar a colegas para que hagamos cosas para colegas y no colegas. Y en general, más bien liderar en la generación de espacios que liderar a través de una figura unificada. ¿Ya? Y creo que eso trata de hacer correlato con lo último que estábamos hablando de cómo están funcionando las cosas organizacionalmente en Chile. Bueno, muchas gracias.